Hola a todos y bienvenidos. Les saludamos muy animados desde Bogotá, Colombia, a esta nueva inversión en temas que nos definen hoy en día. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo. Hoy abordamos un asunto crucial. ¿Cómo está cambiando la cara de la guerra en nuestro siglo? Así es. Nos vamos a enfocar en esa creciente complejidad de los conflictos, donde las fronteras entre lo militar, lo digital, lo informativo, pues se vuelven cada vez más difusas, ¿no? Exacto. Y para explorar esto, nos vamos a basar en un análisis muy interesante que plantea un escenario hipotético, sí, pero muy revelador. Ajá. Un posible conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos en un futuro cercano, digamos junio de 2025. La idea es usar este caso, tal como lo desarrolla el autor, para entender qué significa realmente una guerra multidimensional. Un escenario que, bueno, aunque sea una construcción para el análisis, se nutre de tensiones y de capacidades muy reales, muy presentes en el panorama actual. Totalmente. Nuestra fuente principal es el artículo Estrategia conjunta en la guerra contemporánea. El caso Irán-Israel-Estados Unidos y el despliegue multidimensional del conflicto. Y hay que mencionar que este análisis tan completo se encuentra en la más reciente edición de octubre de la revista Geodesy. Una publicación clave, sí señor, para quienes siguen de cerca la geopolítica y la estrategia. El autor es el brigadier general en retiro Fabricio Cabrera, PhD. Una voz con bastante experiencia y análisis profundo. Además, es autor frecuente en Geodesy. Sí, sus trabajos son muy recomendables. Y si les interesa su perspectiva, pueden encontrar más de sus trabajos en la página geodese.com. Y aquí una muy buena noticia. A ver. La suscripción a la revista Geodese es gratuita en ese mismo sitio web, geodese.com. Así que después de esta charla pueden ir, se suscriben y descargan la revista completa. Gratis. Vale mucho la pena. Excelente dato. Una forma muy accesible de tener análisis estratégicos de alto nivel. Y bueno, invitar a compartirlo también, ¿no? Si conocen a alguien a quien le interese estar bien informado. Claro que sí, compártanlo. Bien, entremos en materia. El artículo arranca recordando esa idea clásica de Clausewitz, la guerra como instrumento de la política. ¿Cómo aplica eso a este escenario tan moderno, tan complejo que plantea el general Cabrera? Precisamente. Lo que el análisis subraya es que la guerra contemporánea ya no se limita para nada al campo de batalla físico. Ya no son solo ejércitos chocando. ¿Ya? Es una convergencia de acciones en múltiples frentes y de forma simultánea. El caso hipotético Irán, Israel, Estados Unidos de 2025 sirve justamente para ilustrar esta transformación. La guerra sigue siendo política por otros medios, sí, pero esos otros medios, bueno, se han expandido enormemente. Suena a que las reglas del juego han cambiado, y bastante. El artículo habla de que este conflicto no surgió de la nada, ¿verdad? Venía de una guerra en las sombras. ¿Cómo describe el autor esa escalada? Describe un largo periodo de tensión acumulada, con acciones encubiertas, ciberataques, sabotajes, asesinatos selectivos. Una especie de conflicto latente que en el escenario del artículo escala drásticamente entre 2024 y 2025. ¿Y qué es lo que detona, digamos, la escalada abierta? El análisis marca algunos hitos clave. Primero, menciona una respuesta iraní con más de 300 drones y misiles a Israel en abril de 2024. Esto como respuesta por ataques previos. En junio de 2025, una operación israelí, llamada León Ascendente, en el artículo, con ataques aéreos a sitios nucleares iraníes, Natanz, Fordow, Isfahan. Sitios clave. Exacto. Y estos ataques van combinados con guerra electrónica y, muy importante, desinformación. Ahí ya se ve la mezcla de acciones, ¿no? Lo multidimensional. Correcto. Irán responde, según el texto, con misiles balísticos, Operación Promesa Verdadera 3, contra Tel Aviv, Haifa, Jerusalén, y activando a sus milicias aliadas, como Hezbollah. Y ahí entra EU. Exacto. Esto lleva a la intervención directa de Estados Unidos con la Operación Midnight Hammer. Bombarderos B-2 desde Qatar, misiles Tomahawk desde submarinos, ataques de precisión contra instalaciones fortificadas. ¿Con qué justificación? Región y la contención nuclear iraní. Y claro,
Irán contraataca esas bases estadounidenses en Qatar e Irak con la operación Presagios de Victoria. Una espiral muy rápida hacia un conflicto regional abierto, pero con actores globales metidos de lleno. Exactamente. El artículo lo presenta como la cristalización de un teatro regional con implicaciones mundiales. Lo define como una guerra híbrida. Ese es un término clave aquí. ¿Guerra híbrida? Sí, se refiere a esa mezcla sincronizada de tácticas convencionales y no convencionales. La coordinación, el manejo del tiempo, de la información, todo es crucial. Ok. Profundicemos en eso de multidimensional. El artículo identifica 5 dominios específicos donde se libra esta batalla hipotética. ¿Cuáles son y cómo interactúan entre sí? Aquí está el núcleo del análisis, me parece. La guerra ya no ocurre solo en un plano. Se desarrolla simultáneamente en varios dominios que están interconectados. A ver, vamos uno por uno para entenderlo bien. Bueno, primero el dominio físico. Es lo más, digamos, visible. Bombardeos, misiles, drones, el uso de armas avanzadas, como las bombas de alta penetración que menciona el artículo, las GBU-57, para destruir infraestructura crítica. Busca un impacto directo, claro, y demostrar capacidad de fuerza. La dimensión más tradicional podríamos decir, pero potenciada por la tecnología actual. Exacto. Segundo, el dominio cibernético, importantísimo hoy. Ataques digitales contra sistemas de defensa aérea, redes de comunicación, infraestructura crítica como la red eléctrica. El objetivo, como se describe, es cegar y paralizar al adversario, generar caos en su capacidad de respuesta. Una guerra invisible, pero con efectos muy reales. El campo de batalla digital, que cada vez pesa más. Tercero, el dominio informacional. Este es fundamental hoy en día. Se trata de la lucha por la narrativa, por el relato. Incluye campañas de desinformación masivas, propaganda, filtraciones selectivas de inteligencia. Busca legitimar las propias acciones, por supuesto, deslegitimar al enemigo y erosionar su cohesión social, su voluntad de lucha, tanto a nivel interno como internacional. Es la guerra por las mentes y las percepciones, ¿no? Y amplificada por las redes sociales, me imagino. Sin duda. Cuarto, el dominio diplomático. Las acciones en organismos internacionales, como la ONU, la formación de alianzas tácticas, las condenas públicas cruzadas, las negociaciones tras bambalinas, todo eso. Busca aislar al adversario, conseguir apoyo internacional o, como mínimo, justificar las propias acciones en el escenario global. La política formal, pero usada como otro frente de batalla. Así es. Y quinto, el dominio económico. Sanciones, bloqueos comerciales, interrupción de rutas clave. El artículo menciona el impacto que tendría un cierre, aunque sea temporal, del estrecho de Hormuz en los precios del petróleo, por ejemplo. Volatilidad financiera. Busca debilitar la capacidad económica del adversario y ejercer una presión indirecta, pero muy fuerte. Entendido. Entonces, la clave no es solo que la guerra ocurra en estos 5 sitios a la vez, sino que la estrategia moderna consiste en orquestarlos, en sincronizarlos, ¿cierto? Exactamente. Ese es el punto central. La efectividad estratégica moderna, según este análisis del general Cabrera, radica en la capacidad de integrar y sincronizar acciones en todos estos dominios. Ya no basta con ganar militarmente si se pierde la batalla informativa o si la economía colapsa. Claro. Y esta integración impone desafíos enormes, a la doctrina militar, a las capacidades estatales, a la forma de pensar la seguridad. Y hablando de integración, el artículo pone mucho énfasis en la estrategia conjunta entre Israel y Estados Unidos en este escenario hipotético. ¿Cómo describe esa coordinación específica? La presenta como un ejemplo avanzado de guerra híbrida ejecutada por una coalición, y recalca que va más allá de una alianza militar tradicional. ¿En qué sentido? Implica una sincronización muy fina, casi milimétrica, no solo en lo militar, sino también en inteligencia compartida, operaciones cibernéticas conjuntas, campañas informativas coordinadas y un posicionamiento diplomático unificado. ¿Y cómo se ve esa sincronización en la práctica, según el texto? ¿Da ejemplos? Sí, describe una secuencia coordinada. Israel lanza primero la Operación León Ascendente, muy enfocada en los sitios nucleares con ataques de precisión y guerra electrónica para degradar las defensas. Ajá. Y casi en paralelo, o muy poco después, Estados Unidos ejecuta la Operación Midnight Hammer,
con un alcance quizás más amplio, atacando otras instalaciones fortificadas, centros de comando y sistemas de defensa desde múltiples plataformas, bases en la región, submarinos, bombarderos estratégicos. Parece una especie de división del trabajo estratégico, ¿no? Como que cada uno hace una parte. Sí, el análisis sugiere justamente eso, una complementariedad. Israel da el primer golpe, quizás más focalizado y políticamente delicado por tratarse de sitios nucleares. Estados Unidos interviene con una capacidad abrumadora para neutralizar la posible respuesta iraní a gran escala y para consolidar la disuasión regional. Entiendo. Y mientras todo eso ocurre en el plano físico, se ejecutan operaciones cibernéticas e informativas coordinadas para maximizar la confusión táctica y el impacto psicológico en Irán. Y claro, para proyectar una imagen de unidad y determinación férrea de la coalición hacia el mundo. Entonces, lo que sugiere el artículo es que las alianzas modernas, para ser efectivas en este tipo de conflictos, necesitan un nivel de integración mucho más profundo que antes. Así lo plantea. Habla de evolucionar hacia sistemas de acción compartida, donde doctrinas militares, tecnología, inteligencia y hasta las narrativas públicas operan casi como una sola entidad. Eso suena complejo de lograr. Lo es. Implica una interoperabilidad total, o sea, la capacidad de operar juntos sin fricciones técnicas o doctrinales, no solo como respuesta a una crisis puntual, sino como parte de una postura defensiva permanente en un mundo lleno de estas amenazas híbridas. Fascinante, de verdad. Ahora, salgamos un poco del teatro de operaciones inmediato. ¿Qué ondas expansivas genera un conflicto así a nivel global según el análisis del artículo? Porque no se queda solo ahí, ¿verdad? No, para nada. Los efectos descritos van mucho más allá de lo militar y son definitivamente globales. Menciona varios puntos clave. A ver. Primero, una polarización internacional muy marcada. El artículo describe un escenario donde Occidente se alinea mayoritariamente con Israel y EEU, mientras que otras potencias como Rusia y China y otros países del sur global critican la acción, la consideran desproporcionada o apoyan diplomáticamente a Irán. Esto, claro, profundiza las divisiones geopolíticas existentes. El mundo tomando partido de forma aún más clara, digamos. Exacto. Segundo, un impacto económico severo. Disrupción inmediata de los mercados energéticos. Menciona específicamente la posibilidad de un cierre del estrecho de Hormuz y cómo eso dispararía el precio del petróleo. El artículo lo compara con los picos vistos en 2022. Claro, un punto neurálgico. Y no solo eso. También volatilidad en las bolsas mundiales, especialmente en Asia y Europa, y una fuga de capitales hacia activos considerados refugio como el oro o el dólar. La economía global siente el golpe directamente. La guerra golpeando los bolsillos a nivel mundial, como suele pasar. Tercero, un impacto social significativo. El análisis describe cómo un conflicto así generaría movilizaciones ciudadanas globales, tanto pro-palestinas como pro-israelíes, en ciudades de Europa, América Latina, Estados Unidos, reflejando las tensiones directamente en las sociedades. De hecho, cita como ejemplo hipotético una protesta del grupo Code Pink en Washington, D.C., que termina usando retórica considerada antisemita y llamando embargos. El artículo usa este ejemplo, hay que aclararlo, para ilustrar cómo la polarización se manifiesta y se amplifica digitalmente en estos casos, sin tomar partido sobre la protesta en sí. Entendido. Es un ejemplo de la dinámica social que se desata. Tensiones lejanas resonando muy cerca de casa. Exacto. Cuarto, el conflicto funciona como una especie de vitrina involuntaria para los avances en tecnología bélica. Se menciona el uso de inteligencia artificial en combate, drones cada vez más autónomos, sistemas de vigilancia masiva basados en Big Data para la toma de decisiones. ¡Uf! Y esto, inevitablemente, acelera el debate ético y legal sobre las llamadas armas autónomas y el grado de control humano que debe existir sobre la decisión de matar. La tecnología militar avanzando a un ritmo que desafía la regulación y la ética. Totalmente. Y quinto, el artículo señala que un conflicto así pondría aún más en evidencia la debilidad de los mecanismos multilaterales existentes. Describe un Consejo de Seguridad de la ONU probablemente incapaz de actuar efectivamente, paralizado por vetos cruzados. Como ya hemos visto en otras crisis. Sí, de hecho, menciona un ejemplo concreto, aunque situado en ese futuro hipotético. Un veto de Estados Unidos a una resolución de alto el fuego en Gaza el 4 de junio de 2025.
Esto, según el análisis, reflejaría la dificultad creciente del sistema internacional para gestionar crisis complejas, donde los intereses de las grandes potencias chocan. Las instituciones internacionales bajo una presión enorme. Sí, y según el análisis, esto muestra una tendencia, un desplazamiento del poder real hacia alianzas más flexibles, coaliciones ad hoc formadas para crisis específicas, en lugar de depender de las estructuras formales globales que parecen cada vez más bloqueadas. Un panorama global bastante complejo y, la verdad, preocupante el que dibuja el artículo a partir de este escenario. Ante todo esto, ¿qué lecciones o qué recomendaciones estratégicas propone el autor, el general Cabrera? Porque no se queda solo en la descripción, ¿verdad? No, claro que no. El general Cabrera no se limita a describir el escenario. Extrae lecciones clave y propone caminos a seguir, tanto para los estados como para la comunidad internacional. ¿Cuáles serían esas lecciones principales? Una teoría futurista. Es la realidad operativa actual. Quedarse atrás en la capacidad de integrar y sincronizar acciones en todos los dominios, físico, ciber, info, eco, diplo, es una desventaja estratégica que puede ser fatal. O sea, hay que adaptarse sí, o quedarse obsoleto y vulnerable. Exacto. Segundo, la disuasión estratégica se ha redefinido por completo. Ya no basta con tener un gran ejército o armas nucleares. Ahora, disuadir incluye la capacidad de neutralizar las redes del adversario, de manipular sus percepciones a través de la información, de dominar el espectro electromagnético y el ciberespacio. La disuasión se vuelve mucho más sutil, más tecnológica y también más psicológica, ¿no? Muchísimo más. Tercero, destaca la urgencia de actualizar los marcos legales y normativos internacionales, sobre todo en lo referente a las armas autónomas y el uso de inteligencia artificial en conflictos. Hay un vacío normativo peligroso que necesita atención multilateral urgente. La ley tratando, como siempre, de alcanzar a la tecnología que va a 1000 por hora. Tal cual. Y cuarto, subraya la importancia crítica de la resiliencia nacional. En un tipo de guerra que busca desestabilizar sociedades enteras desde dentro, la cohesión social, la alfabetización digital de la población, la seguridad de la información crítica, todo eso se vuelve tan vital como la defensa militar tradicional. La defensa empieza en casa, podríamos decir, en la propia sociedad. ¿Y qué acciones concretas sugiere el artículo a partir de estas lecciones? Bueno, de ahí derivan recomendaciones específicas. Por ejemplo, fortalecer los sistemas de defensa multidominio asegurando una alta interoperabilidad entre las propias fuerzas y con los aliados. Crear centros de análisis predictivo enfocados en detectar y anticipar amenazas híbridas regionales. Impulsar activamente el desarrollo de marcos jurídicos internacionales para la guerra con IA, antes de que sea demasiado tarde. Diseñar campañas de comunicación estratégica que sean proactivas, que construyan narrativas nacionales fuertes frente a la desinformación y, muy importante, integrar a la sociedad civil en el diseño e implementación de políticas de seguridad y resiliencia. Son recomendaciones que apuntan a una transformación bastante profunda de cómo se piensa y se prepara la defensa y la seguridad nacional hoy. Legal y social, todo al mismo tiempo. No es fácil. Queda muy claro, tras repasar este análisis del brigadier general Cabrera, que la guerra hoy es increíblemente compleja. Ya no está contenida en un solo frente, ni hablar. Se juega simultáneamente en el plano físico, ¿sí? Pero también en el cibernético, el informacional, el económico y el diplomático. Y sus efectos, como vimos, nos alcanzan a todos, de una forma u otra, sin importar dónde estemos geográficamente. Una complejidad que exige, sin duda, un pensamiento estratégico a la altura. No podemos seguir pensando la guerra con los esquemas del siglo XX. Exactamente. Y les recordamos a todos que este análisis detallado, profundo, forma parte de la edición de octubre de la revista Geodese. Si quieren profundizar más, pueden visitar geodese.com. Ahí se suscriben gratuitamente y pueden descargar la revista completa. De verdad, es una excelente fuente de análisis estratégico. Muy recomendable. Compártanla si conocen a alguien a quien le puedan interesar estos temas. El conocimiento bien fundamentado es más importante que nunca. Sin duda, el conocimiento informado es fundamental en estos tiempos tan complejos. Y bueno, para cerrar, les dejamos una reflexión final, sacada directamente de las conclusiones del artículo, que nos parece muy potente para seguir pensando sobre esto. Escuchemos. Dice el autor, y cito,
La guerra del futuro ya no es una hipótesis, se despliega en múltiples planos, simultáneamente. La capacidad para comprender esta complejidad y actuar de forma conjunta será decisiva para preservar el orden global, la estabilidad regional y la soberanía nacional en el siglo XXI. Uf, una llamada de atención contundente, ¿no? Sobre los desafíos enormes que tenemos por delante. Sin duda alguna. Algo para reflexionar sobre cómo navegamos este siglo tan complejo que nos tocó. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta exploración. Gracias a ustedes, siempre un placer. Hasta la próxima.